Amén. Dios te bendiga, Cecilio. Dios te guarde. Bendecimos de una manera muy especial a nuestro ministro y pastor, Nidio de Jesús Quesada, a cada uno de los ancianos, a nuestra hermana Arely Santana, Alexander Urbay, Luis Matías, Ana Lafonte, Ana Polanco, y a un servidor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso del 8 al 15. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 15. Los que no tienen sus Biblias pueden ir conmigo en la pantalla. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Padre, te amamos, te bendecimos y te glorificamos en esta hora. Te damos gracias, papito lindo. Me uno a la oración de mi hermano Cecilio y me presento delante de ti y presento tus palabras, mi Señor Dios. En este momento tú me has elegido como un mesero que ha de preparar una mesa con comida para que todos los hambrientos puedan venir y disfrutar. Me ha constituido en un agricultor para llevar tu semilla y sembrarla, mi Rey eterno. Te pido, mi Señor Dios, que pueda estar a la altura de las circunstancias y que pueda predicar tu palabra con autoridad y con denuedo. Para que, mi Señor Dios, tu Espíritu Santo redarguya, tu Espíritu Santo fortalezca, tu Espíritu Santo convenza, tu Espíritu Santo constituya cada corazón, cada mente de cada oyente, mi Rey amado, en una tierra fértil, abonada, preparada, guardada, para que cuando esta semilla caiga pueda crecer, germinar, llevar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos en la noche de hoy a hablar sobre la predicación que trae como resultado la salvación. Y todos nosotros, los que hemos recibido esta gracia tan especial, los que hemos sido restaurados por el sacrificio de Cristo Jesús, los que hemos recibido con humildad este evangelio y hemos permitido que el Espíritu Santo de Dios entre en nuestra vida, hemos permitido que Él nos guíe, tenemos esta oportunidad de predicar su palabra y de hablar de Cristo Jesús. Esa predicación, esa emisión de palabras que salen de nuestra boca, guiada por el Espíritu Santo de Dios, a través de la multitud, a través de los oyentes, trae como consecuencia, trae como resultado, trae como privilegio la salvación de las almas. Ciertamente hay dos caminos. Hay un camino que conduce a la salvación y lleva a la vida eterna. Y hay un camino que conduce a la perdición y lleva a la condenación eterna.
Al principio no fue así. Dios creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Varón y hembra los creó. Y el hombre tenía acceso directo a la presencia de Dios. Dios hablaba directamente con el hombre. Tenía una comunión especial con él, de tal manera que el hombre hablaba directamente con Dios. No necesitaba ningún tipo de intermediación. Estaba libre hasta su presencia. Estaba en su estado de inocencia. Estaba en un estado de santidad. Pero cuando el hombre decidió desobedecer el mandamiento de Dios, levantó una pared y pasó de ser un hombre santo, edificado en amor, edificado en verdad, edificado en justicia, edificado en santidad. Al desobedecer, sale de la cobertura de Dios y le da entonces paso al enemigo. Y poco a poco va haciendo de su ser un ser abominable. Empieza por la desobediencia, empieza a permitir en su ser la codicia. Y vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces empieza la codicia a apoderarse de él. Posteriormente Dios le habla y se esconde. Entonces ahí empieza el miedo a apoderarse de ellos. Posteriormente entonces se hacen hojas y delantales para cubrir su pecado. Entonces viene la hipocresía con ellos y a buscar herramientas humanas para tapar y ocultar algo que tiene un significado eterno y tiene solamente una cura eterna a través de Cristo Jesús. Posteriormente entonces empieza el homicidio cuando Caín mata a su hermano Abel. Posteriormente entonces de esa generación viene un hombre y tiene dos mujeres y ahí empieza el adulterio, empieza la fornicación y va pasando el tiempo y ese hombre que estaba a la imagen de Dios cada vez se va llenando de pecado, de pecado, de pecado. Y en el capítulo 6 del libro de Génesis nos dice que los pensamientos del hombre era de continuo solamente hacer el mal y que la tierra se llenó de violencia. Y ahora vemos cómo el hombre pasa de un estado de inocencia y de santidad a un estado de maldad y de pecado. Y sube una pared, levanta una pared entre Dios y él. Isaías 59:1 nos dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para ver. Entonces, esa magnitud y esa cantidad de pecado ha subido una pared intermedia entre Dios y los hombres. Porque Dios, mis hermanos, es santo. Y Él no tiene relación con el pecado, dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esa parte. Y el ser humano tiene que estar consciente de eso. Dios no tiene relación alguna con el pecado. El pecado levanta una pared intermedia. Mas, sin embargo, a pesar de ese planteamiento y de esa ley espiritual, Dios dice: he aquí la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. ¿Cuánto bendice? Dios, aunque haya una pared, el pecado haya levantado una pared entre él y el hombre, aquí que su mano no se ha cortado para salvar. Dios va a buscar la solución para derribar esa pared intermedia que sirve como obstáculo para esa relación y establecer nuevamente esa relación especial con el hombre. El Señor en su clamor dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Dios vuelve y le dice al pueblo: vengan, vuélvete de ese camino de rencor, de ese camino de mentira, de lascivia, de adulterio, de idolatría, de orgullo, de fornicación, de chisme, de contienda, de divisiones, de disensiones. Vuelvan de ese camino. Y no importa la mezcla de esas obras de la carne o la mezcla de esos pecados que tú tengas en ti. No importa la magnitud ni el tiempo en que tú hayas durado en ello. Si tu pecado fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ven, devuélvete, vuélvete a mí. Eso lo dice Jehová.
Y entonces estableció lo inimaginable. Entre este camino de santidad, de amor, de justicia, de verdad, de humildad, de paciencia, de bondad, de fe, de mansedumbre, de santidad del Señor. Y este camino de rencor, de mentira, de lascivia y de todo tipo de pecado, separado ambos caminos por el pecado, el Señor, el Padre amado, estableció un escalón, estableció una conexión, estableció un puente, estableció la vía para que de este camino de pecado y de mentira pudiese el hombre pasar al camino del amor y de la santidad y de la verdad. Y ahí entonces estableció la muerte de su Hijo Jesucristo. Y lo estableció como la escalera que él habló en Jacob, en la revelación, y le dijo a los discípulos: desde ahora verán ángeles descender por el Hijo del Hombre, hablando de que él era la escalera que Jacob tuvo en aquel sueño, que conectaba la tierra con Dios y permitía el acceso desde la tierra hacia Dios y desde Dios hacia la tierra. Él habló que yo soy ese abogado que intercede por ti. Y estableció entonces ese sacrificio a través de Cristo Jesús, para que las vidas que estuvieran de este lado de rencor, de mentira y de condenación eterna, pudieran a través de ese escalón que es Cristo Jesús y su sacrificio, pasar entonces al amor, la justicia y la verdad. ¿Cuánto bendicen la gloria de Jesús? Está ahí establecido ese sacrificio. Está ahí establecido ese escalón. Está ahí establecido el puente. Está ahí establecida la escalera. Y ahí está establecido el abogado para esas vidas que están en este lugar. ¿Cómo lo hizo? Pablo habla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo, en ese escalón que pusimos ahí, reconciliando consigo al mundo. Dios, a través de ese escalón que puso el sacrificio de Cristo, estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó entonces a nosotros, los que predicamos, los que hemos recibido, lo que hemos pasado a través de ese escalón, la palabra de la reconciliación. ¿Cuánto bendicen? ¿Cuánto han recibido a Cristo Jesús? ¿Cuánto han pasado ese escalón? ¿Cuánto han pasado de la escalera del rencor y la mentira a la escalera del amor y la justicia? No por tus obras, porque pasaste, reconociste y asumiste en ti ese sacrificio. Y entonces, como tú fuiste reconciliado, como tú fuiste el producto, como tú fuiste engendrado por ese sacrificio, ahora el Padre estableció en ti, te encargó a ti la palabra de la reconciliación. Y esa predicación lleva reconciliación, y esa reconciliación tiene como producto la salvación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es la voluntad del Padre. Es el anhelo del Padre. Es la intención más profunda de Jehová de los ejércitos. Reconciliar al hombre consigo mismo. Y estableció a Cristo Jesús para esto. ¿Cómo, hermano Heriberto? Dejando el pecado en el aire. Dejando todo lo que hizo David, todo lo que hizo Heriberto, todo lo que hizo Emmanuel, todo lo que hizo Milka, todo lo que hizo Nidio, todo lo que hizo Areli, todo lo que hizo Alex, todo lo que hizo Félix, todo lo que hizo Elaine, dejándolo en el aire, sin consecuencias, sin situaciones adversas, sin padecimientos. O sea, hicieron todas esas cosas y todo quedó en el aire. No, la palabra de Dios no dice eso. Jehová no deja el Padre las cosas en el aire. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por medio de él. Entonces tomó lo más santo, el resplandor de su gloria, dice Hebreo capítulo 1, verso 1. La imagen misma de su sustancia. Pablo dice, el que era igual a Dios,
conforme a la forma de Dios. Y lo tomó y lo puso ahí. Lo más santo se hace entonces lo más vil, para entonces hacer de nosotros, los viles, algo santo. ¿Cuánto él dice? Él, Cristo Jesús. Él lo hizo. Él, no nosotros. Él asumió por nosotros nuestro pecado. Él asumió por nosotros nuestras iniquidades. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ese pecado de todas las vidas de los siervos y siervas de Dios que mencioné, no quedaron en el aire. Jehová lo cargó en él, en Cristo Jesús. Y él padeció y pagó por esos pecados. Y el efectivo que él pagó por esos pecados fue su sangre derramada. Y esa sangre no solamente pagó por nuestro pecado, sino que nos compró a nosotros mismos para él. Y ahora nosotros somos comprados con sangre, somos comprados con un precio incorruptible, somos comprados con un precio que establece la eternidad en nuestras vidas. Y ahora nosotros somos ese producto. Somos el producto del sacrificio de Cristo Jesús. Somos el producto de su sangre. Somos el producto de la reconciliación del Padre para con los hombres a través de Cristo Jesús. Y entonces nosotros ahora tenemos esta responsabilidad. ¿De qué? De también dar esta reconciliación para con los hombres. Diciéndole a los hombres, hemos encontrado el camino de la salvación. Hemos encontrado la vía y el método de reconciliarnos delante de Dios. Hemos encontrado la alternativa de salir del mundo de pecado para pasar al mundo de la santidad. Y esa solución, ese camino, ese escalón es Cristo Jesús. Y ahora debemos de enseñarlo a través de la predicación. ¿Cómo alcanzar la salvación? Sabemos que es a través de Cristo Jesús. Pablo dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la salvación la conseguimos a través de esta oración simple. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Una oración sencilla, posiblemente con no más de 20 palabras. Una oración sencilla. Hermano Diverto, ¿cómo es que algo tan sobrenatural, algo que implica la eternidad, algo con un peso de gloria, lo encierra una oración como de 15 palabras? Yo me recuerdo ese día tan especial. Abril, hace más de una década, que yo hice esa oración. Estaba solo en un lugar, en una oficina, me iba a acostar. Pero la predicación de alguien más había impactado mi corazón. Habían pasado años. Me regalaban un CD con canciones cristianas. Luego me regalaron una Biblia. Luego veía el testimonio. Y todas esas cosas, poco a poco, fueron derrumbando argumentos humanos. Y llegó el momento de que la tierra se fertilizó. Llegó el momento en que la palabra ejerció su poder y su autoridad sobre mi vida. Y ese día de noche, me arrodillé frente a una neverita, estaba solo. E hice esa oración. Se vio poca, sencilla, pero encerraba en sí mismo un poder demoledor del pecado, para un poder restauración en la santidad. No que iba a ser perfecto, pero sí iba a ser facultado para pelear la buena batalla y empezar este camino de santidad que Dios estableció en cada uno de nosotros. ¿Cuánto bendicen la gloria de Jesús? Y ahí empezó una pequeña oración, pero que encerraba en sí mismo el poder restaurador del Señor. Y posteriormente fue en la iglesia. Y lo que hice en oculto en una habitación, luego con las manos levantadas, lo hice delante de los hombres. Confesé con mi boca que Jesús es el Señor, creyéndolo en el corazón y sabiendo que Dios lo levantó de los muertos. Una oración sencilla. Es lo que tú necesitas para ser salvo, lo que dice la palabra del Señor. Encierra dos conceptos que tú y yo, esos versículos bíblicos encierran dos conceptos. Confesar primeramente el señorío de Cristo sobre tu vida. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor.
reconocer el señorío de Cristo sobre tu vida. Y cuando tú reconoces que Jesús es el Señor, lo que tú estás diciendo es: Señor, yo me rindo ante ti. Dime qué tú quieres que yo haga. Me constituyo a partir de hoy en un esclavo tuyo. Reconozco que tú eres mi rey y que de ti debo de recibir mandato. Y que la parte en la que yo puedo agradarte y reconocer el sacrificio que tú acabas de hacer por mí es servirte a ti, conforme a lo que tú me dices. Y que aunque quizá no tenga una íntima comunión contigo, de tal manera de que tú de manera audible puedas decirme todas las cosas, reconozco que ya tú todas las cosas me las dejaste escrita para que yo me guíe a través de ella. ¿Cuánto bendicen la gloria de Jesús? A través de su palabra. Reconocer el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Y lo segundo es que Dios le levantó de los muertos. O sea, que Él tiene toda la autoridad sobre la muerte. No hay nada que lo pueda detener. Él es el Dios de los vivos. También es el Dios de los muertos. Él lo llena todo en todo. Él es el alfa y el omega. Él estuvo en lo más alto y descendió a lo más bajo. El Señor lo es todo en todo, dice la palabra. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad de Dios. Sigue Pablo diciendo, verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí hay algo muy especial. El Señor no hace para la salvación acepción de personas. El Señor no flexibiliza el estado de su restauración, su sacrificio para un grupo y para otro grupo lo endurece. El Señor no flexibiliza medidas para una raza y para otra raza la endurece. El Señor es rico para con todos y no hay diferencia entre nacionalidades, no hay diferencia entre razas, no hay diferencia entre color. El Señor es el Dios de todos. Solamente aquellos, no importa la raza ni el color, tienen que invocar, poner en su boca el nombre del Señor Jesús y entonces será salvo. Y aquí Pablo empieza una escalera de acciones para llegar a que el hombre y la mujer invoquen a Jesús en su boca, valga la redundancia, puedan pronunciar el nombre de Jesús, puedan creer en el nombre de Jesús y entonces provocar la salvación a sus vidas por medio de ese nombre. Entonces Pablo dice, Cristo me lleva de la condenación a la salvación. Cuando uno invoca el nombre de Jesús, diciendo, como dice el verso 10, que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Cuando nosotros invocamos ese nombre, creyendo en lo que dijimos, entonces pasamos de la condenación a la salvación. Entonces, Cristo Jesús, que está en el medio de los dos caminos, de este lado, hasta la salvación, pasando por él. Estoy aquí, estábamos aquí atados a la puerta del infierno, habíamos transitado y caminado un camino de perdición, lleno de pecados. No importa lo correcto que el ser humano, que el hombre o la mujer fuera antes de conocer a Cristo Jesús. No importa que cumpliera con todos los estándares de la sociedad, era un perverso o una perversa. Porque no importa lo correcto que nosotros fuésemos socialmente antes de conocer a Cristo, todos nosotros sentíamos rencor, todos nosotros odiábamos, todos nosotros sentíamos envidia, todos nosotros sentíamos celo, todos nosotros hablábamos mentira. Y aquellas mentiras que eran perversas, uno las quería poner como mentiras blancas y le cambiaba el colorcito, pero eran mentiras como quiera. Y estábamos ahí. El Señor de ahí nos llevó aquí a la salvación, a la restauración. Eso fue lo que Cristo hizo. Nos llevó de la condenación
en la que estábamos y nos traspoló, nos traspasó, nos llevó por medio de su sacrificio a la salvación. Pero la predicación, Cristo nos lleva de la condenación a la salvación. Pero la predicación, hermano, nos lleva de la condenación a Cristo. ¿Cuánto bendice? Si ciertamente Cristo nos lleva de la condenación hasta la salvación por medio de su sacrificio, pero la predicación de su palabra nos lleva de la condenación hasta Cristo Jesús por medio de la guianza del Espíritu Santo y su palabra. O sea que si ciertamente todos los por la guianza del Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, el Espíritu es la palabra de Dios, dice la palabra. Toda la palabra fue inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo, porque los hombres de Dios escribieron todas estas cosas, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la predicación nos lleva de condenación hasta Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo y la palabra. Y entonces esa predicación guiada por el Espíritu Santo toma al condenado, lo lleva hasta Cristo Jesús, asume el sacrificio porque tiene el conocimiento de la palabra, tiene el conocimiento de Cristo Jesús, tiene el conocimiento de lo que él hizo. Entonces Cristo Jesús lo lleva hasta la salvación. ¿Cómo pues invocarán para ser salvos? Aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Y aquí a todos nosotros los cristianos, a todos aquellos que el Señor estableció en nuestras vidas, este ministerio de la reconciliación, a través de la predicación de la palabra. Somos embajadores. Pablo dice aquí, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien le predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces todo empieza por ser enviado. Enviado quiere decir aquella persona que ha recibido a Cristo Jesús, que ha recibido esta gracia, pero que está sujeto a las autoridades de Dios y a su ministro. Este es enviado. Y como va con esa cobertura, como va con esa autoridad, entonces va cargado de las buenas nuevas y del fruto de la paz a llevar la predicación. Entonces, esta salvación de los hombres por medio de Cristo Jesús, que se da a través de la si no oyen, no pueden oír si no predican, pero eso que se predica tiene que ser a través de un enviado, a través de un hombre y una mujer sujeto a la autoridad, para que entonces vaya cargado, embarazado, preñado de esa unción, de esa gracia, de esa autoridad sobre su vida, de la autoridad de Cristo a través de los ministros que ha establecido. Sobre todo con esas buenas nuevas, con esas buenas noticias y ese fruto de la paz. No buscando contienda, sino establecer la paz de Cristo en los corazones. Recuérdense que es para reconciliar. Y en la reconciliación tiene que estar el fruto de la paz. Es imposible que una vida pueda reconciliarse si no está en paz. Y es eminentemente necesaria esa paz. Entonces todo empieza con el enviado. Y cuando ese anciano, con una autoridad inmensa el evangelio, es enviado por su líder, lleva consigo las buenas nuevas de la paz, lleva consigo el evangelio. Y el Señor dice, cuán hermosos son esos pies. Pero también ese nuevo creyente, ese recién bautizado, cuando es enviado, cuando le es delegada una autoridad del cielo para que por lo menos diga su testimonio, entonces esos pies están llenos de esa gracia. Y el Señor mismo dice, cuán hermosos son esos pies también. Pero hay una autoridad delegada sobre su vida. Está bajo una cobertura. Y entonces esos que son enviados, cuando predican, tendrán la oportunidad
cuando predicas, y si te oyeren, las vidas entonces tendrán la oportunidad de creer. ¿De creer qué? Que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para salvar al hombre. Que llevó por ti tus pecados y transgresiones. Que tomó tu lugar en el Seol, dominado por la muerte, para vencer a la muerte y ahora tú tengas acceso a la vida eterna. Que ninguna condenación hay para los que están en él, porque aunque tus pecados fuesen rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Y si creyeren a todas estas cosas que ya hemos visto, entonces podrán invocar el nombre de Jesús y será salvo, confesando que Jesús es el Señor. Ahora, esas vidas que estaban en el otro camino, cuando están expuestos a un que predique la palabra, que la externe y ellos la escuchen, aumenten su fe, la crean y entonces procedan a invocar el nombre del Señor y reconozcan que Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ellos, por él. Ahora esa gente sabe que Jesucristo puede tomar por ellos su lugar. Ahora nosotros supimos en nuestro tiempo que ya nuestros pecados tenían a alguien que podían asumirlo por nosotros, que era Cristo Jesús, que había alguien que podía perdonar todo nuestro pecado. Y ahora como hay una salida, ahora como hay alguien que puede tomar por mí mis pecados y limpiarlo, ahora yo estoy preparado para confesarle mis pecados a aquel que se va a hacer responsable por ellos y me va a limpiar de todo pecado. Y entonces ahí viene el reconocimiento del pecado en nuestra vida. Y ahí viene entonces el confesar nuestro pecado. Ahora puedes reconocer que eres pecador y confesar tu pecado porque ya sabe quién puede encargarse de ellos. Cristo Jesús. Y cuando esa vida viene redarguido por el Espíritu Santo a Cristo Jesús, por medio de la predicación de la palabra, un nuevo nacimiento se produce. Una nueva vida se engendra, un nuevo camino se camina. Que no es que no hayas debilidades, pero he aquí que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora el Señor te da la facultad para tú poder ser una nueva criatura y crear cosas nuevas en tu vida. Ahora tú pasaste del camino de la mentira al camino de la verdad, del camino del pecado al camino de la santidad, del camino de la perdición al camino de la salvación, del camino de la condenación eterna al camino de la vida eterna. ¿Cuánto bendice la gloria de Jesús? Y todo eso a través de reconocer que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Cristo Jesús nos lleva de la condenación a la salvación, pero la exposición de su palabra, la enseñanza de su palabra, la predicación de su palabra, guiado por el Espíritu Santo, te lleva de la condenación a Cristo Jesús y Cristo Jesús te lleva a la salvación. Así que, querido hermano, amigo, tú que en un momento determinado de tu vida quizás te tope con este video en YouTube, a nuestros amigos que están conectados en este momento, a cada uno de mis hermanos, esa simple oración de creer que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, y creer que Dios los levantó de los muertos y que está reinando a la diestra del Padre, te hace salvo. Es una pequeña oración, pero que encierra poder ilimitado de salvación. Así que no importa si tú estabas en el camino de la mentira, en el camino de la fornicación, del adulterio, en el camino de la ira, de la contienda, de las disensiones, de las divisiones, de la hechicería, de los pleitos, de la idolatría. El Señor puede asumir por ti tus pecados. Solamente tienen que descender de la escalera, humillarte delante de Él, reconocer que Él es tu Señor y Salvador. Y Él va a establecer en ti el Espíritu Santo para que te lleve a la salvación. Y puedas entonces ahora caminar el camino de la paz, de la bondad,
de la mansedumbre, de la templanza, de la fe, del dominio propio, para entonces establecerte en la eternidad y recibir este privilegio de poder externar y predicar la palabra de la salvación. Así que si tú fuiste partícipe de este mensaje y quieres pasar del camino de la perdición a la salvación, repite después de mí: Señor Jesús, en esta hora reconozco que tú, siendo Dios, te hiciste hombre y moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Recíbeme porque reconozco que el Padre te levantó de los muertos y que tú estás reinando a su diestra. Dame de tu Santo Espíritu para que me guíe en este nuevo proceso y nunca me aparte de tu camino. Y a cada uno de mis hermanos, mi Señor Jesús, fortalécelo cada día por medio de tu Espíritu Santo, para que por encima de toda circunstancia y por encima de todo razonamiento lógico puedan seguir llevando esta predicación de tu palabra. Y así como tú te humillaste para llevar al pecador hasta la salvación y la sanidad, que así tú nos fortalezcas a nosotros, para que si tenemos que humillarnos en un momento determinado para llevar al pecador hasta ti, mi Cristo Jesús, no escatimamos esfuerzo en hacerlo, porque tú hiciste mucho más que nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano pastor con cada uno de nosotros. Gracias, López, gracias. Buenas noches, iglesia. Dios te prosiga bendiciendo. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Gracias, gracias. Muy importante mensaje, muy importante, ¿verdad? Exhortación que el ministro nos da en esta noche. Por ejemplo, nos habló de lo que es la reconciliación, ¿verdad? Del Padre a través de Jesucristo. Estaba reconciliando al mundo con Él a través del Señor Jesús. Y luego, esa responsabilidad, la misma, sin quitarle nada, nos la puso el Señor a nosotros, la tenemos nosotros. La de reconciliar al mundo, ¿verdad? A través de nosotros por Jesucristo. Es decir, que nosotros también tenemos la responsabilidad de sufrir por causa de su obra, para que el mundo conozca a Dios, para llevar el mundo al Señor a través de Jesucristo. Tú hablaste de algo tan importante para la victoria de cada creyente, de cada uno de nosotros. Y fue cuando hablaste del principio de autoridad. Esos ministerios gigantes de hombres usados por Dios, como por ejemplo Pablo. Nosotros echamos una mirada sencilla y nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que Pablo tenía era que se sometía al principio de autoridad. No era un hombre solo. Aunque era el apóstol de los gentiles, su apostolado era cosa aparte. Los 12 apóstoles eran apóstoles Pablo era apóstol de los gentiles, luego fue a predicar el evangelio. Pedro, Santiago, levantó
levantaron su diestra en señal de que se fuera. O sea, ellos fueron enviados. Ellos llevaban una cobertura, él llevaba una cobertura apostólica. Y si una persona sola no puede. Y es así. ¿Cuál es tu cobertura? ¿Quién te da cobertura? Nosotros debemos de llevar cobertura. Nosotros debemos de estar bajo principios de autoridad. Como dijo aquel oficial romano al Señor, solamente di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad, número uno. Y que tengo hombres bajo mi autoridad, pero que él primero está bajo autoridad. Eso del cielo, que es fuerte. En términos espiritual, en el mundo espiritual. Y no solamente en el mundo espiritual. En la parte terrenal es así. ¿Sabe cuántas vidas se someten a López? Pero el mismo sometimiento. La medida de nuestra obediencia es la que tenemos hacia nosotros. Nosotros obedecemos. Entonces eso es hacer al hombre fuerte. Porque no va uno. Cuando estamos bajo cobertura, habemos 3 iglesias. Y las 300 iglesias nosotros tenemos a nuestro favor. Y otro que se adhieren, y otro que se adhieren. Precisamente porque nosotros hemos sido enviados. Eso nos hace fuerte. Y fuerte para luchar contra la tierra. Satanás no puede enseñarnos que eso no tenemos cobertura. Eso no tenemos un principio de autoridad. No puede hacer eso. No. Y en un momento determinado nosotros estamos débiles. El Espíritu Santo levanta a gente a orar por nosotros. El cuerpo ora por nosotros. Porque nosotros andamos con una cobertura de Dios. De que eso viene del cielo. Y eso es necesario. Que nosotros seamos enviados. No fallamos. No, claro, no es que no podamos hacer algo personal, sí, podemos decir a alguien en términos personal, pero hay un área que no es un gusto, no es un deseo, no es una voluntad. Hay una parte que hay que Dios manda que la tengamos sometida. Eso quiere decir que recibimos al Señor como nuestro procededor, como nuestro dueño, que nosotros le estamos dando primero la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso no hace fuerte, como decía antes. Miramos a Pablo cuando Jonás estuvo en el barco, en la condición que estaba. Alguien fue y le preguntó, o sea, el capitán, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde vienes? Y él le dijo, yo soy profeta, yo soy un hombre enviado de Dios. En este momento estoy enviado. Tremendo problema. Pero el capitán le preguntó que dónde venía, que de qué tierra era. Y eso es necesario. Entonces podemos predicar el evangelio con poder. No hay nada que nos lastime. No sé, el diablo viene de ellos, pero bajo cobertura. Yo no estoy solo. Tengo un cuerpo y tengo el Espíritu Santo. Tengo a Jesús de la cabeza. Yo no ando fuera de cobertura. Esto nos hace fuerte. Y eso nos ayuda para nosotros poder liberar a otros. Después que nosotros estamos luchando, ¿verdad? Hay un mundo de la tiniebla que nosotros tenemos que luchar. El quitar una arma de la mano del diablo no es así. No. Eso es bajo la voluntad de Dios.
Por ende que nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude entre esa voluntad, a estar, ¿verdad? En esa voluntad para nosotros poder hacer, ¿verdad? Operar en la voluntad de Dios. Que nada nos impida eso. Después de una parte que es mía y yo la hago, pero otra parte que no, que yo tengo que obligarla. Que se lo ha mandado. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Porque nosotros vamos para adelante y no hay nada que nos detenga. Nada ni nadie nos va a detener. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levante la mano ahí, levante la mano, que es fortaleza de Dios. Levante todo el pueblo la mano y recibe esa bendición. Él es que produce en nosotros tanto el querer como el hacer en su buena voluntad. Él es que nos colma de gracia para que nosotros tengamos victoria 24/7, para que caminemos de gloria en gloria, que el diablo no nos detenga jamás, porque somos enviados de Dios, porque somos embajadores del cielo. ¡Aleluya! Y el Señor tiene cobertura para nosotros. Y el diablo no podrá levantar esa retaguardia, llamando al techo de los cielos, que Dios ha puesto, por favor. Que el diablo se caiga con todos los demonios. Nosotros estamos de pie, porque Jesucristo nos puso de pie. Gracias, Señor. Bendice a todo el pueblo de manera especial. Mira López, tú sabes que le llamamos a él y a su familia y que tiene un ministerio especial para ti. Bendícelo y guíalo. Dale cobertura, Padre. Ábrele puerta. Rompe cualquier cadena, Padre. Quita cualquier obstáculo. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te lo traigo en tu mano. Allá está Leli, allá está Miguel, Padre. Su ministerio. Fue de los Estados Unidos que tú soltaste esa gente para traerlo para acá. Propósito eterno de los cielos, Padre. Ábrele puertas a ambos. Dale el poder, Padre. Para que marchen y nada lo detenga, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendícele hacia todos los fines. Abre puertas a toda la iglesia. Que sea tu gloria vista, Padre. En el nombre de Jesús. Pongo cobertura en cada uno de nosotros. Cualquier cosa que obstaculice, nosotros pedimos a Dios. Y pedimos a los hombres que nos perdone. Seguimos adelante. Esas dos partes y perdonar a los demás. Que nada nos obstaculice. Nada, como dice el Señor, cuando ora, perdona. Para que nada te cierre la puerta. Que el diablo no tenga fuerza para cerrarte la puerta. No. Tenemos una cobertura total de los cielos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y leamos a todos en el nombre del Señor Jesús. En la mano del Señor.